Me senté en aquella sala pequeña, con la luz parpadeando sobre mi cabeza, y lo vi decir esas palabras como si estuviera pidiendo el menú del día. Vamos a dejarte ir. Hemos encontrado a alguien que hará tu trabajo por la mitad de lo que te pagamos. Economía, ya entiendes. Wade tenía esa forma de hablar en la que decía algo cruel y luego sonreía, como si la sonrisa lo hiciera aceptable, y lo hizo también entonces, esa misma sonrisa que usaba cuando me pedía quedarme hasta tarde, cuando necesitaba que arreglara algo, cuando quería que le explicara por qué los productos estaban colocados de cierta manera por tercera vez ese mes. 9 años le había dado a este lugar, 9 años desde que empecé, cuando los almacenes eran un desastre, productos tirados donde hubiera espacio, artículos de verano enterrados bajo stock de invierno en pleno julio, proveedores amenazando con dejar de trabajar con nosotros porque los pedidos salían mal una y otra vez. Nadie quería el puesto de inventario porque parecía imposible. Yo lo acepté porque necesitaba el trabajo, madre soltera, 2 hijos, facturas a las que no les importaban mis sentimientos. Esos primeros 6 meses trabajé hasta medianoche casi todas las noches. Aprendí cada producto que manejábamos, de dónde venía, qué tan rápido se movía, qué proveedores eran fiables y cuáles necesitaban seguimiento constante. Entendí que los artículos estacionales debían rotar por distintas zonas según el momento, que los pedidos grandes de ciertos compradores requerían un manejo especial, que algunos productos no podían almacenarse cerca de otros por temperatura o reacciones químicas. Construí hojas de cálculo que lo rastreaban todo, nada elegante, solo funcional. Codifiqué por colores las zonas de cada almacén, creé un sistema de rotación que tenía sentido, negocié con los proveedores hasta que volvieron a confiar en nosotros. Pasaron 2 años hasta que todo empezó a funcionar de verdad, y a partir de ahí simplemente funcionaba, los productos entraban y salían, los números cuadraban, los proveedores dejaron de quejarse. El director anterior solía decir que yo hacía que pareciera fácil, y entonces llegó Wade. Hace 2 años lo trasladaron desde otra sede, la empresa le dio la división, tenía un título en negocios de alguna universidad y usaba palabras como optimizar y simplificar en cada reunión. Nunca me preguntó cómo funcionaba el sistema, nunca quiso aprender los detalles, solo quería informes que lo hicieran quedar bien ante sus superiores. Consígueme los números del último trimestre, necesito un desglose por categoría, hazme un resumen para poder presentarlo. Y yo lo hacía siempre porque era mi trabajo. Pero Wade actuaba como si todo ocurriera por arte de magia, como si cualquiera pudiera hacer lo que yo hacía. Decía en las reuniones que el inventario prácticamente se gestionaba solo, un sistema muy simple, y no lo era. Eran 9 años de conocimiento comprimidos en rutinas que parecían simples porque yo las había diseñado así. Me llamo Darby, tengo 41 años, trabajo desde los 16, sé cómo se supone que debe ser el trabajo, llegas, haces lo que hay que hacer, resuelves problemas y te vas a casa. Este trabajo significaba algo para mí, no porque amara los almacenes o la gestión de inventarios, sino porque había construido algo que funcionaba, porque los proveedores sabían mi nombre, porque cuando algo fallaba yo podía arreglarlo, porque mis hijos tenían comida, un techo y regalos en Navidad. Wade no veía nada de eso, solo veía una línea de salario que podía recortar. Ya hemos contratado a tu reemplazo, dijo, aún sonriendo. Empieza el lunes. Tienes hasta el final del día para recoger tus cosas y traspasar tus funciones. ¿Traspasar a quién? Dije, si dices que empieza el lunes, hoy es jueves, apunta lo que necesitas saber, no debería llevarte mucho tiempo. Siempre has dicho que el sistema es sencillo, yo nunca dije eso, lo dijo él, pero discutir no cambiaría nada. Wade ya había decidido, probablemente hacía semanas, esta conversación era solo un trámite. Está bien, dije, su sonrisa vaciló. Creo que esperaba que suplicara, que llorara, que pidiera otra oportunidad. No le di eso, volví a mi puesto, no era una oficina, solo un espacio con una silla y estanterías donde guardaba archivadores llenos de contactos de proveedores, calendarios estacionales, especificaciones de productos, 9 años de información que no se podían escribir en una tarde. Pero lo intenté, saqué un cuaderno y empecé a escribir nombres de proveedores, teléfonos, cuáles necesitaban pedidos con 3 semanas de antelación, cuáles se retrasaban y requerían margen, qué productos tenían requisitos especiales de almacenamiento, qué compradores eran difíciles, cómo manejar el sistema de rotación, cuando empezar a mover productos estacionales, cómo leer los informes que yo misma había creado.
A las 4 páginas me di cuenta de lo inútil que era. La persona que me sustituiría no entendería nada sin contexto, sin verlo funcionar en tiempo real, sin cometer errores y aprender de ellos como hice yo. Wade pasó una vez. ¿Cómo va eso? Va avanzando, asintió y se fue. Nadie más dijo nada. Algunos me miraron de reojo, lo sabían, los rumores corren rápido en un sitio así. Pero nadie quería involucrarse, todos tenían facturas, todos necesitaban su trabajo, lo entendí. Alrededor de las 3 terminé de escribir lo que pude, guardé mis cosas personales en una caja, una taza de café que mi hija hizo en clase de arte hacía 6 años, un jersey que dejaba allí para cuando los almacenes se enfriaban, algunas fotos. Una planta que de algún modo sobrevivió pese a la poca luz, no mucho que mostrar tras 9 años. Pensé en el director, Hugh, llevaba 23 años en la empresa, dirigía 5 regiones, supervisaba quizá 200 empleados. Wade reportaba a alguien que reportaba a Hugh, así que nunca se habían conocido en persona, pero Hugh y yo sí nos conocíamos. Empezó 5 años atrás. Uno de los nuevos fue pillado robando, un chico de 19 años, sobrino de un directivo. El hijo de alguien que necesitaba un trabajo de verano y pensó que podía llevarse mercancía sin que nadie lo notara. Todos se enteraron, Hugh se enteró, hubo una reunión, prevención de pérdidas, quería denunciarlo, dar ejemplo, demostrar que nadie tenía trato especial. Me preguntaron qué opinaba, yo era supervisora entonces. Antes de pasar por completo inventarios, miré a ese chico asustado, tonto, joven, tiene 19 años, dije, denle orientación, que lo pague, pero no le arruinen la vida por esto. La sala quedó en silencio. Todos esperaban que yo apoyara la denuncia, el propio sobrino de Hugh. Hugh me miró un largo momento y luego asintió. Hagámoslo así, dijo, él. Chico devolvió lo robado, hizo terapia, terminó el verano y no volvió a robar. La última vez que supe de él estaba en la universidad y le iba bien. Después de eso Hugh empezó a interesarse por mí. Cada pocos meses desayunábamos en un sitio cerca del almacén principal, nada elegante, huevos, tostadas y café. Me preguntaba cómo iban las cosas, no solo el trabajo, la vida, mis hijos, los problemas que tenía. A otros les parecía raro. ¿Por qué un director regional iba a desayunar con una encargada de inventario? Pero Hugh no era así. Recordaba que yo había mostrado misericordia con su sobrino cuando nadie más lo hizo, y valoraba eso. Teníamos desayuno programado para ese día a las 4. Siempre lo hacíamos a última hora de la tarde porque sus mañanas estaban llenas de reuniones. Miré el reloj, las 3:15. Le decía que me habían despedido o cancelaba. Decidí irme a casa, le escribiría después y le explicaría lo ocurrido, lo entendería. Quizá incluso pondría una palabra por mí en otro sitio de la empresa. Cargué la caja por el edificio, pasando junto a gente trabajando, junto a la zona de descanso donde había comido durante 9 años, junto al tablón con recordatorios de seguridad y cumpleaños. Wade no estaba cuando me fui, seguramente en una reunión atribuyéndose el mérito de recortar costes. Metí la caja en el coche y conduje a casa. 20 minutos entre tráfico, la misma ruta que había hecho miles de veces. No lloré, no me sentí exactamente enfadada, solo vacía. Como si me hubieran arrancado algo y aún así se esperara que siguiera adelante. En casa dejé la caja, hice té y me senté en el sofá. El móvil empezó a vibrar. Lo miré y dejé que sonara. Dejaría un mensaje. Volvió a sonar, otra vez. A la 4 contesté. ¿Dónde estás?, dijo Q, sin saludo. Su voz tenía un filo. Tenemos la revisión en 30 minutos. Tu jefe dice que renunciaste. ¿Qué está pasando? No renuncié, dije. Wade me despidió esta mañana. Dijo que encontró a alguien que trabajaría por menos. Silencio. Podía oír a Hugh respirar, ruido de fondo, voces. ¿Qué? Me despidió. Me dijo que recogiera mis cosas y escribiera notas de transición para mi reemplazo. Estoy mirando el calendario ahora mismo, dijo Hugh. Su voz había cambiado. Darby, estás aquí. Revisión trimestral de inventario a las 4. La hacemos cada 3 meses. Nunca has faltado a una, lo sé, iba a ir. Entonces Wade me llamó a su despacho y me dijo que estaba fuera. Más silencio. Quédate cerca del teléfono. Colgó. Me quedé sentada con el té en la mano. Ya estaba tibio. Afuera se oían niños jugando, alguien cortando el césped, sonidos normales, un día normal para todos los demás. El móvil vibró. Mensaje de Hugh. ¿Cuál es el número directo de tu jefe? Se lo envié y esperé. Pasaron 20 minutos. Intenté no imaginar qué estaba ocurriendo. Hugh llamando a Wade.
Wade dándose cuenta de que había cometido un error enorme. ¿Pero qué podía hacer Hugh? Wade era dirección. Tenía autoridad para contratar y despedir dentro de su división. El móvil sonó. Número desconocido. Hola Darby. Soy Pauline de Recursos Humanos. Llamo por una terminación procesada hoy bajo tu número de empleado. ¿Puedes confirmar que te reuniste con Wade Brennan esta mañana? Sí, y te informó del despido. Sí, te proporcionó documentación, información sobre indemnización. No, solo me dijo que recogiera mis cosas, oí teclear, ya veo, y mencionó problemas de rendimiento o sanciones disciplinarias. Dijo que encontraron a alguien más barato, más tecleo, más largo esta vez. De acuerdo, gracias. Alguien se pondrá en contacto contigo en breve. Colgó, sentí algo. Entonces, no exactamente esperanza, pero algo. Una hora después llamó Wade, casi no contesto, pero la curiosidad pudo más. Darby, su voz sonaba distinta, tensa, como forzada. Ha habido un malentendido, te necesitamos de vuelta de inmediato. No dije nada, hubo un problema de comunicación con Recursos Humanos. Tu despido no estaba debidamente autorizado. Necesitamos que regreses mañana por la mañana. ¿Y cuándo? ¿Qué pasó con tu candidato mejor? Eso se cayó. Mira, fue un error. Valoramos tus aportaciones. Eres esencial para las operaciones. Esencial. Nunca había usado esa palabra antes. Nunca había usado ninguna que sugiriera que yo importaba. El director quiere los informes de inventario para la revisión. Continuó Wade. Tú tienes todos los datos. Nadie más puede prepararlos a tiempo. Nadie más. Porque había despedido a la persona que sabía cómo hacerlo. Lo pensaré, dije. Darby, por favor, necesito una respuesta ya. Tenemos obligaciones, contratos, la revisión trimestral es crítica. Para la planificación regional, esta mañana no te importó eso. Cometí un error de juicio. Pasa, pero podemos arreglarlo. Vuelve. Hablaremos de una subida, mejores beneficios. Antes de continuar, gracias por escuchar mi historia. Sé que podrías estar haciendo cualquier otra cosa ahora mismo, pero estás aquí conmigo. Deja un comentario y dime desde dónde escuchas. Me encantaría saber que esta historia está llegando a personas de todas partes. Ahora déjame contarte qué pasó después. No volví ese día ni al siguiente. Dejé que Wade se quedara con su error. Hugh me llamó esa noche. Quiero que entiendas qué está pasando, dijo. No despedí a Wade, no lo estoy trasladando. Estoy haciendo otra cosa. ¿Qué? Ascenderlo. Con efecto inmediato será personalmente responsable de los 3 almacenes. Supervisión directa, sin personal de apoyo, sin periodo de transición. Cada decisión pasará por él. Cada error recaerá sobre él. Y tendrá que producir él solo los informes trimestrales que tú solías manejar. No supe qué decir. Le dijo a la empresa que cualquiera podía hacer tu trabajo, continuó Hugh. Así que ahora tendrá que demostrarlo. Quería recortar costes. Bien, que gestione el sistema él mismo y se ahorre tu salario. Hugh, ese sistema me llevó 9 años construirlo. Él no sabe cómo funciona, lo sé, y está a punto de aprenderlo. ¿Y los almacenes? Las operaciones sobrevivirán. Quizás se vuelva caótico durante un tiempo. Pero Wade tomó una decisión que afecta a mi región. Eliminó a alguien crítico sin consultarme, sin entender lo que estaba perdiendo, y eso tiene consecuencias. Cuando Hugh colgó me sentí extraña, no feliz exactamente, no satisfecha, solo consciente de que algo había cambiado. Wade me llamó 6 veces más esa noche, no contesté. Al día siguiente recibí una llamada del almacén principal. Trent, trabajaba en envíos. Oye. Eres Darby. Sé que ya no estás aquí. Pero tenemos un problema. Hay un envío de material de invierno que tiene que salir hoy y nadie sabe dónde está almacenado. Tu jefe está revolviendo la zona C. Pero creo que eso es inventario de verano. Está en la zona A, dije. Al fondo, etiquetas amarillas. Gracias. Llevaba 2 horas buscándolo. Colgó. 20 minutos después otra llamada. Otro almacén. Llegó una entrega de un proveedor equivocada. Productos que no habían pedido. Nadie sabía a quién llamar para arreglarlo. Los guié paso a paso. Luego otra llamada y otra. La voz de Wade se volvía más desesperada cada vez. Por favor. Todo es un caos. Nada está donde dicen los informes. Los proveedores llaman por pedidos perdidos. El reemplazo que mencioné se fue. Se marchó después de 4 horas. Dijo que el trabajo no se parecía en nada a lo que le describí. ¿Qué le describiste? Entrada de datos. Seguimiento simple de inventario. No sabía que fuera tan complejo. Tú lo hacías parecer fácil. Otra vez esa palabra. Fácil. Nunca preguntaste cómo funcionaba, dije.
Solo querías que funcionara, ahora te lo pido, vuelve, pon tu precio, lo pensé, volver, aceptar la subida, regresar a algo familiar, pero había pasado 9 años construyendo un sistema para alguien que no lo valoraba, que pensaba que yo era reemplazable, que sonreía mientras me despedía. No, dije, Darby, por favor, la revisión regional es en 2 días. Hug exige informes completos, análisis de proveedores, desglose de eficiencia por zonas, seguimiento de movimiento de productos. Ni siquiera sé qué significa la mitad de eso. Deberías haber aprendido cuando tuviste la oportunidad. Colgué, y durante la semana siguiente observé desde la distancia cómo todo se desmoronaba. Amigos que seguían trabajando allí me escribían para contarme cómo iba todo. Productos enviados a lugares equivocados, artículos de temporada abandonados en zonas donde se estropeaban, proveedores amenazando con romper contratos porque los pedidos eran un caos, Wade trabajando jornadas de 16 horas intentando arreglarlo, llamándome a medianoche con la voz rota de cansancio, suplicando ayuda. A veces contestaba y le daba pequeños fragmentos de información, lo justo para que no colapsara. Del todo, no lo suficiente para salvarlo. Hug llamó una vez esa semana. ¿Estás bien? Sí, sé que esta situación no es ideal, los almacenes están sufriendo, pero Wade necesita entender lo que tiró a la basura, lo que tú construiste. Algunas personas solo aprenden a través de las consecuencias, y si no lo entiende, entonces tomaremos otras decisiones. Pero eso ya no es tu problema, diste 9 años, no nos debes nada más, y tenía razón, no lo debía. Empecé a enviar currículums a otros puestos. Otras empresas, otros sectores, lugares donde la gestión de inventarios importaba, donde la experiencia valía algo, y 3 semanas después de que Wade me despidiera recibí una oferta, una empresa más pequeña, una operación de manufactura, necesitaban a alguien que organizara su sistema de distribución, mejor sueldo que antes, horarios flexibles. Un jefe que hacía preguntas y escuchaba las respuestas. Acepté. Wade llamó cuando se enteró, alguien debió decírselo. ¿De verdad te vas? ¿Y ahora qué? Se supone que haga. Averiguarlo como hice yo hace 9 años cuando nadie quería este trabajo. Eso es diferente. Tú tuviste tiempo para aprender. Tuve tiempo porque lo tomé. Nadie me regaló el conocimiento, lo construí. Pudiste aprender en cualquier momento. Elegiste no hacerlo. Se quedó en silencio. Lo siento, no entendí lo que hacías. Pensé que solo era manejar listas. Lo sé. Si vuelves lo haré mejor. Aprenderé. Te apoyaré de verdad. Wade, me despediste, me miraste a la cara y dijiste que habías encontrado a alguien mejor. Eso no se puede deshacer. No puedes borrar el momento en que me mostraste exactamente cuánto valía para este lugar. Fue una decisión de negocio. Todo es una decisión de negocio hasta que te afecta personalmente. Ahora estás viviendo la tuya. Colgué, bloqueé su número y empecé mi nuevo trabajo el lunes siguiente. Después supe que Wade duró otro mes antes de que Hug finalmente lo apartara. No lo despidió. Lo trasladó a una sede más pequeña, un solo almacén, sin personal a su cargo. En la práctica una degradación manteniendo el título. Trajeron a alguien nuevo para dirigir la división. Alguien que entendía las operaciones y que pasó el primer mes entero aprendiendo el sistema que yo había construido, hablando con proveedores, entendiendo por qué las cosas estaban organizadas de cierta manera. Esa persona me llamó una vez. Estoy intentando desenredar todo esto, tus notas ayudan, pero hay tanto conocimiento interno que simplemente se perdió. ¿Cómo? ¿Llevabas todo esto en la cabeza? 9 años presentándome cada día, dije, 9 años presentándome. 9 años arreglando problemas que nadie más quería tocar, 9 años aprendiendo que funcionaba y que no. Me dio las gracias y dijo que si alguna vez quería hacer consultoría me pagarían bien. Le dije que lo pensaría, pero no quería volver, ni siquiera como consultora. Ese capítulo estaba cerrado. Mi nuevo trabajo se sintió distinto desde el primer día. La dueña, una mujer llamada Bri, me enseñó personalmente las instalaciones, me mostró cada área, me presentó a cada persona. Me preguntó qué necesitaba para tener éxito. Tiempo, dije. Tiempo para aprender sus productos, sus proveedores, sus procesos. Esto no será inmediato. Lo sé, dijo Bri. Por eso te contratamos. Necesitamos a alguien que entienda que esto lleva trabajo. Fue refrescante. Que trataran mi conocimiento como algo valioso y no como un gasto. Las instalaciones eran un caos cuando llegué, no tan grave como mis antiguos almacenes 9 años atrás, pero cerca. Productos dispersos, sin un sistema claro, proveedores frustrados por errores constantes en los pedidos,
Ya había visto eso, sabía cómo arreglarlo. Empecé igual que años atrás, aprendiendo cada producto, hablando con todos, entendiendo el flujo, de dónde venían las cosas, a dónde tenían que ir, que frenaba el proceso. Tardé 3 meses en construir un sistema funcional, zonas codificadas por colores, calendarios de rotación, relaciones con proveedores reconstruidas, informes que de verdad medían lo importante. Bri revisaba conmigo con frecuencia, sin agobiar, solo presente. ¿Cómo va? ¿Qué necesitas? ¿Hay algún obstáculo que pueda quitar? Así es como se ve una buena gestión, alguien que entiende que ayudar a sus empleados a tener éxito es la forma de tener éxito. Mientras tanto, seguía oyendo historias de mi antiguo trabajo, por amigos que aún estaban allí, por contactos del sector, por algún mensaje ocasional de alguien que tenía mi número. El nuevo director de la división estaba luchando, no porque fuera incompetente, sino porque reconstruir lo que yo había creado en 9 años era casi imposible. El conocimiento interno había desaparecido, las relaciones con proveedores se habían dañado durante el mes caótico de Wade, la confianza tarda años en construirse y segundos en destruirse. Los productos volvían a moverse, los pedidos se cumplían, pero no era fluido ni eficiente, apenas funcional. Uno de mis antiguos contactos de proveedores me llamó, un hombre llamado Roland, había trabajado con él 7 años, suministraba mercancía estacional, equipo de exterior, camping, decoraciones navideñas. Tu antigua empresa sigue estropeando los pedidos, me dijo, cantidades equivocadas, tiempos equivocados, he intentado trabajar con su nueva persona, pero no es lo mismo. ¿Habría alguna posibilidad de que volvieras? No voy a volver allí, Roland. ¿Y si traslado mi contrato a donde estés ahora? ¿Le interesaría a tu nueva empresa la mercancía estacional? Lo pensé. Hablé con Bri, le interesó, cerramos un acuerdo. Roland trasladó parte de su negocio con nosotros, luego otro proveedor hizo lo mismo. Y otro más, y en 6 meses mi nueva empresa había incorporado a 4 grandes proveedores que antes trabajaban con mi antiguo empleador, no porque yo les pidiera que cambiaran, sino porque valoraban la fiabilidad, valoraban las relaciones, y esas relaciones eran conmigo, no con la empresa. Hugh me llamó por esas fechas. Me estás robando proveedores. No le robo nada a nadie. Están tomando decisiones de negocio igual que hizo Wade cuando me despidió. Hugh se rió, de verdad se rió. Buen punto. ¿Qué tal te trata el nuevo sitio? Mejor, bien, te merecías algo mejor de lo que pasó. Siento que hiciera falta la estupidez de Wade para que lo encontraras. Podrías haberlo parado, podría, pero te habrías quedado en un lugar que no te valoraba. A veces lo peor que nos pasa es el empujón que necesitamos hacia algo mejor, y no se equivocaba. Yo estaba cómoda en mi antiguo trabajo, no feliz, no realizada, solo cómoda, familiar. Probablemente habría seguido otros 9 años construyendo sistemas. Para personas que no los apreciaban, que me despidieran dolió, pero me liberó. Mis hijos notaron la diferencia, no solo por el mejor sueldo, aunque ayudó, sino por mi ánimo, mi energía. Mi hija Riley lo dijo una noche en la cena. Pareces más ligera, mamá, ligera, como si algo pesado ya no estuviera encima. Tenía 14 años, demasiado perceptiva para su edad. Pero tenía razón. Llevaba años cargando con el peso de no ser valorada, de trabajar más duro para demostrar que merecía quedarme, de hacer que otros brillaran mientras yo permanecía invisible. Ese peso había desaparecido. El trabajo pasó a ser algo que hacía, no algo que me drenaba. Resolvía problemas, construía sistemas, formaba bien a los nuevos empleados, tenía conversaciones con la dirección donde mi opinión importaba. Unos 8 meses después de empezar en mi nuevo trabajo, Bri me llamó a su despacho. Vamos a expandirnos, abrir una segunda instalación al otro lado de la ciudad. Quiero que supervises el inventario de ambas, construyas el nuevo sistema desde cero y formes a alguien que te ayude a gestionarlo. Era un ascenso, más responsabilidad, más dinero, más reconocimiento. Estoy dentro, dije, no quieres pensarlo, llevo pensándolo desde que entré por esa puerta. Esto es exactamente lo que quiero hacer. Construir el sistema de la segunda instalación fue satisfactorio de una forma difícil de explicar. Como crear algo de la nada sabiendo que funcionaría porque entendía que hace que los sistemas funcionen. Contraté a un asistente, un chico joven llamado Carlos, 23 años, con ganas de aprender, hacía preguntas todo el tiempo, quería entender no solo qué hacer, sino por qué. Formarlo me recordó a formarme a mí misma 9 años atrás. Enseñarle cómo se movían los productos,
porque ciertos artículos necesitaban un almacenamiento específico, como leer los patrones de los proveedores, cuando anticipar problemas antes de que ocurrieran, absorbía todo, tomaba notas, cometía errores y aprendía de ellos. En 6 meses llevaba las operaciones diarias mientras yo me centraba en la planificación a largo plazo. Así es como debería ser la sucesión, no despedir a alguien esperando que su reemplazo lo descifre todo, sino construir el conocimiento de forma deliberada y transmitirlo. Mi antiguo trabajo nunca volvió a llamarme después de aquella primera conversación con la nueva directora de la división. Supe por rumores que se habían estabilizado, no genial, no como antes, pero lo bastante funcional para seguir operando. Wade desapareció por completo de mi radar, no pregunté por él, no lo busqué, no me importó. Algunos pensaban que debería sentirme triunfadora, como si hubiera ganado algo, pero no se sentía así, se sentía como avanzar, como dejar atrás algo que no me servía y encontrar algo que sí. Una tarde, cerca de un año después de que me despidieran, estaba en la nueva instalación revisando un envío cuando sonó el teléfono. Número desconocido, casi no contesto, pero algo me hizo hacerlo. Darby, soy Glenn, no sé si me recuerdas, trabajé en recepción en tu antiguo trabajo, almacén de la zona B, te recuerdo. ¿Cómo estás? Bien, llamo porque me voy de la empresa, he encontrado otra cosa, y quería darte las gracias antes. ¿Darme las gracias? Quizá no lo recuerdes, pero hace 3 años cometí un error enorme, mezclé 2 envíos. Le costó a la empresa miles, pensé que me despedirían, viniste a buscarme a la zona de carga, yo estaba en pánico, dijiste que los errores pasan. Y que lo arreglaríamos, te quedaste 4 horas después de tu turno ayudándome a solucionarlo, nunca dijiste que había sido culpa mía, asumiste la responsabilidad en el informe, lo recordé vagamente, en su momento me había parecido lo correcto, Glenn era un buen trabajador, un error no lo definía, no tenías que llamar, dije, pero te lo agradezco. Necesitaba hacerlo porque cuando te despidieron me sentí fatal. Todos nos sentimos así, nos habías ayudado a muchos durante años, arreglaste nuestros problemas, cubriste nuestros errores, nos enseñaste a hacer las cosas bien, y la empresa te tiró como si no fueras nada. Glenn, déjame terminar, quería que supieras que lo notamos, lo recordamos, y no soy el único que se ha ido desde entonces. Mucha gente lo ha hecho porque si podían hacerte eso a ti, podían hacérselo a cualquiera, nos mostraste cómo merecemos ser tratados. Y cuando te trataron así nos abrió los ojos. Cuando Glenn colgó me quedé un rato sentada en el coche pensando en lo que había dicho. Nunca había considerado que mi despido afectara a otros, que enviara un mensaje más allá de mí perdiendo un trabajo, que mostrara a todos cuánto valía la lealtad para esa empresa. En los meses siguientes escuché historias similares, gente escribiéndome para darme las gracias, contándome que habían pasado a situaciones mejores. Algunos habían entrado en mi nueva empresa, otros habían encontrado caminos distintos. Era extraño, ser despedida se había sentido como un final, como un fracaso, pero en realidad había sido un catalizador. Para mí, para otros, para cambios que necesitaban ocurrir. Bri lo mencionó una vez, sabes que hemos contratado a 5 personas de tu antigua empresa este año, todos dicen lo mismo, que les mostraste cómo se ve el buen trabajo y que querían estar en un sitio que valorara eso. No supe qué decir. Construiste algo más que un sistema de inventario allí, continuó Bri. Construiste un estándar, la gente vio cómo trabajabas, cómo los tratabas, y cuando la empresa no estuvo a la altura de ese estándar, se fueron. Eso es liderazgo, Darby, quisieras o no, liderazgo. Nunca me había visto así, yo solo era alguien que se presentaba y hacía el trabajo, que ayudaba cuando alguien lo necesitaba, que intentaba hacer las cosas bien, pero quizá eso era liderazgo, no títulos ni autoridad, sino constancia, integridad y tratar a las personas como si importaran.